Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados ustedes y nosotros a través de este canal, de este maravilloso recurso que el Señor nos ha entregado. Buenos días, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino. Discipulando a las naciones de la tierra conforme está escrito en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Si usted nos ha siguiendo a través de esta escuela, deseamos que todo este material y toda esta palabra que ha sido improntada, que ha sido impartida, que ha sido ministrada, haya servido de edificación, de crecimiento, de fortaleza espiritual y le haya ayudado, le sirva para aclarar el propósito, el plan de Dios y el llamado que el Señor tiene para su vida y para su ministerio. Bienvenidos en la mañana de hoy. Estamos en la escuela de discipulado de reino. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo en vivo y directo desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Si usted está conectado en este momento a la red, puede enviarnos un mensaje reportando su sintonía. La escuela de discipulado sale en vivo y directo los días lunes, miércoles y viernes en el horario de la mañana. Si por alguna razón usted no ha podido seguir nuestras transmisiones en vivo, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al final está la dirección en la cual usted puede suscribirse y puede accesar en el nombre de Jesús de Nazaret. Allí encontrará todo el material, encontrará todas nuestras enseñanzas, conferencias. Allí va a encontrar todo lo que usted necesita para crecer en su vida espiritual y en su vida ministerial. Al mismo tiempo les queremos invitar a nuestros servicios dominicales online. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela. Allí usted puede conectarse y recibir nuestras transmisiones de nuestro servicio dominical en vivo, en el mismo momento en que lo estamos llevando a cabo. Si tiene alguna petición de oración, puede hacernos llegar su petición de oración y estaremos dentro de nuestros tiempos de oración y de intercesión orando por usted. Si es la primera vez que se conecta con nosotros, le damos la más calurosa bienvenida. Muy bien. Estamos hablando acerca de un tema muy importante y de un tema vital en la vida de un discípulo, en la vida de una discípula, en la vida de un líder, en la vida de un ministro, en la vida de todos los hombres y de todas las mujeres que sirven al Señor. Estamos hablando de el carácter de un líder en tiempos de crisis. La crisis va a poner de manifiesto el carácter que todo hombre y toda mujer posee, sea creyente, sea cristiano, sea una persona no creyente o sea una persona no cristiana. Las crisis revelan verdaderamente lo que hay en el corazón. Las crisis nos exponen públicamente. Cuando estamos sometidos bajo grandes niveles de presión, cuando estamos sometidos bajo grandes niveles de preocupaciones, angustias, limitaciones, lo que hay dentro de nuestros corazones, lo que hay dentro de nuestras vidas, lo que hay dentro de nuestras almas, lo que nos gobierna y lo que nos domina, saldrá a flor de piel, saldrá a flote, y esa será la manera como vamos a manifestarnos, vamos a revelarnos o vamos a darnos a conocer. Hemos dicho en capítulos anteriores que el carácter es una carta de presentación. El carácter es aquello con lo cual nos presentamos ante la gente. Y hemos dicho que una persona, por muy experta que sea, jamás podrá maquillar su carácter, jamás podrá ocultar su verdadero carácter. Nuestro carácter siempre se va a manifestar, aunque no estemos muy conscientes de eso. Así que es necesario comenzar a generar un carácter
fuerte, firme, sólido, estable. Hemos dicho que el carácter se va formando a través de los principios, los valores y las convicciones que cada hombre y cada mujer tiene. Hay una estrecha relación muy profunda y muy íntima entre lo que usted cree, entre lo que usted considera como principio, como valor de vida y la manera como usted actúa. Hay consonancia directa, hay una corresponsabilidad, hay una filiación muy estrecha entre los principios y los valores y el carácter. El carácter es el resultado de los principios y valores que usted y yo practicamos. Y los principios y los valores que practicamos, en los que creemos, en los que hemos depositado nuestra fe, lo que es un baluarte, un código de honor, un código de ética para nosotros, va a definir el carácter que hoy tenemos y la manera como reaccionamos, la manera como actuamos y la manera como nos conducimos en la vida. Es inútil hablar de santidad si mi vida es una vida totalmente contraria a los principios y los valores de la santidad. Es inútil hablar de la fidelidad si los principios y los valores que definen la fidelidad no son parte de mi vida. Es inútil hablar de cosas que no practicamos, que no vivimos o que lamentablemente no son parte de nuestra conducta, no son una regla de fe para nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la primera carta de Pablo, como apóstol, como mentor, como pastor, como profeta, le dice a su hijo amado Timoteo: ten cuidado de ti mismo. En Hechos 20:28, reunido con los ancianos de Éfeso en el puerto de Troas de Mileto, les dice: considérense a ustedes mismos, cuídense ustedes en primer lugar. Toda nuestra teología durante muchísimos siglos ha girado en torno al hacer. Vamos a formar gente para que haga. Y muy poca de nuestra teología está dirigida al ser. Muy poca de nuestra teología está dirigida a la vida profunda, a la vida íntima, a la relación con Dios, a vivir, a practicar, a obedecer aquello que le enseñamos a otros, aquello que compartimos con otros, aquello que le recomendamos a otros. Jesús puso en práctica la teología del ser más que la teología del hacer. Todo su ministerio terrenal, Jesús se dedicó, se direccionó en formar el carácter de sus discípulos, porque él sabía perfectamente que llegaría un punto de la vida donde tendría que ir a la cruz del Calvario, sería sepultado, resucitaría de entre los muertos y luego ascendería al cielo. Se iría de la esfera terrenal y la encomienda, el testigo, sería pasado a manos de los apóstoles. Esto es la predicación del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo en esta tierra. Ya para cerrar esta lección número 6, con respecto al carácter de un líder en tiempos de crisis, vamos a leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo número 21. Es un pasaje muy conocido por la iglesia y se han dado muchísimos sermones y muchas explicaciones extraordinarias con respecto a este pasaje. Capítulo 21, versículo 15 en adelante. Jesús ha resucitado de entre los muertos y, según dice la Biblia en Lucas capítulo 1, ha aparecido a los discípulos por espacio de 40 días continuos, hablándoles, enseñándoles, ministrándoles acerca de las verdades del reino de Dios. En una de esas apariciones, Jesús llega a un lugar donde se encuentran los discípulos reunidos y sostiene una conversación muy particular, una conversación muy personal, una conversación muy individual con el apóstol Pedro. En 3 oportunidades Jesús le pregunta a Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo número 21, versículo 15 en adelante: ¿me amas más que estos?
ya conocemos las respuestas que el apóstol Pedro da. Hay algo significativo en Juan capítulo 21, versículo número 18. Dice la palabra del Señor: de cierto te digo, 21:18 de Juan, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Con este texto vamos a finalizar este ciclo de enseñanzas con respecto al carácter de un líder en tiempos de crisis. Jesús está hablando acerca de la vida de Pedro, pero también está tomando como analogía, como marco de referencia, etapas de la vida de un discípulo, etapas de la vida de un líder, etapas de la vida de un ministro. Note por favor que Jesús dice: cuando tú eras más joven, cuando tú eras un adolescente, cuando tú estabas en tu etapa juvenil, en tu etapa incipiente, te ceñías, tú mismo te vestías, tú mismo te colocabas la ropa que querías e ibas a donde querías. Eso ocurría en tu etapa de adolescencia, en tu etapa de juventud. Estamos hablando con respecto al tema 3 etapas que Dios utiliza en la formación del carácter. Estas 3 etapas son las 3 etapas por las que generalmente, por regla general, pasamos todos los discípulos, todos los líderes y todos los ministros que hemos sido llamados al ministerio. La primera etapa de formación de carácter ocurre cuando somos nuevos creyentes, cuando estamos comenzando en los caminos del Señor, cuando apenas estamos en una etapa incipiente, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando recibimos un llamado, cuando recibimos una encomienda, una asignación, cuando el Señor nos llama al ministerio, cuando coloca sus ojos, su favor, su gracia, su unción en nosotros y comenzamos a ministrar, comenzamos a servir y comenzamos a tener las primeras experiencias en el reino de Dios y en el ministerio. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la señal predominante en esa etapa? Esa etapa la podemos denominar la etapa de la adolescencia espiritual. Jesús le dice a Pedro: cuando tú eras joven, te ceñías, te vestías como querías, ibas a donde querías. La adolescencia espiritual es una etapa importante, pero es una etapa de cuidado. La adolescencia espiritual, la adolescencia en el ministerio, la adolescencia en el liderazgo es una etapa hermosa, es una etapa muy linda, pero es una etapa de peligro. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar al hermano Manuel Áñez, full sintonía desde Guanare, estado portuguesa, Venezuela. Estamos hablando del carácter de un líder y estamos hablando de la primera etapa donde Dios comienza a trabajar con nuestro carácter. Así que cuando una persona recién comienza en el ministerio, cuando una persona recién comienza en el liderazgo, cuando una persona recién comienza en el ejercicio, en la asignación, en la función ministerial que el Señor le ha encomendado, durante esa etapa nos ocurre lo mismo que a Pedro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer las cosas a nuestra forma, somos personas muy impetuosas, somos personas arrastradas, gobernadas por el alma, somos personas que nos caracterizan más las buenas intenciones que un deseo sincero y un deseo honesto de honrar a Dios y de servir a Dios. Es la etapa de los impulsos carnales, es la etapa de los impulsos almáticos, es la etapa de la adolescencia. Trabajamos sobre la base de las emociones, trabajamos sobre la base de las buenas intenciones, trabajamos sobre la base de lo que queremos hacer. No entendemos muy bien la visión, el llamado, el ministerio, no entendemos muy bien muchas partes de las escrituras, confundimos la voz de Dios con nuestra propia voz interior, con nuestra propia voz
humana natural, no tenemos equilibrio ni balance en lo que hacemos, queremos ganarnos a todo el mundo para Jesucristo sin tener en cuenta ciertos principios, ciertas estrategias, sin tener en consideración cierta sabiduría y prudencia en las cosas que hacemos. Nos exponemos demasiado a situaciones de peligro, nos convertimos en gente presumida, cambiamos la fe por la presunción, cambiamos la inmadurez por madurez, nos aprendemos 2 o 3 textos de la Biblia y consideramos que ya conocemos toda la Escritura, comenzamos a notar cómo Dios nos usa, comenzamos a experimentar cómo el Señor con su gracia y con su unción nos utiliza para que los enfermos sean sanados, y ya nos consideramos evangelistas, predicadores con una amplia experiencia y con un reconocimiento a nivel mundial. En fin, la adolescencia espiritual en el liderazgo, la adolescencia espiritual en la vida de un discípulo, en la vida de una discípula, en la vida de un ministro, es una etapa muy hermosa, es una etapa muy linda. Pero si no tenemos a nuestro lado, no tenemos un tutor, no tenemos un mentor, no tenemos a un pastor, no tenemos a un apóstol, no tenemos a un maestro, no tenemos a alguien que canalice toda esa energía, canalice toda esa pasión, que canalice todo ese ímpetu, que canalice toda esa emoción desbordante que tenemos, vamos a cometer muchos errores, vamos a cometer muchas fallas, vamos a ser muy imprudentes a la hora de hacer las cosas, vamos a ser imprudentes a la hora de decir las cosas, vamos a tomar un sueño, una visión, como una palabra directiva, como una palabra rectora, como una palabra determinante de parte de Dios. No escucharemos el consejo de otros porque consideramos que todo lo que hacemos Dios lo va a respaldar, y todo lo que emprendamos Dios lo va a bendecir. La adolescencia espiritual tiene un problema. Necesitamos con urgencia que en esa etapa de adolescencia espiritual, que es pasajera, que es una etapa de formación, que es una etapa que tenemos que superar, que no puede convertirse en una etapa donde nos estancamos y nos quedamos. Esa etapa tiene que dar lugar, tiene que dar ocasión y oportunidad a un tiempo de madurez, a un tiempo de serenidad, a un tiempo de equilibrio, a un tiempo de balance. Podemos observar esta etapa de adolescencia espiritual en la vida de casi todos los ministros, patriarcas, profetas, sacerdotes e incluso en la vida de muchos de los apóstoles del primer siglo. Usted puede observar fácilmente que los apóstoles un día regresaron ante la presencia del Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Estamos sorprendidos, estamos maravillados, estamos atónitos por la manera como Dios nos respalda, la forma como el Señor nos usa. Es impresionante cómo los enfermos se sanan, cómo los paralíticos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen. Señor, esto es tremendo. Nunca pensábamos que algo como eso fuera a ocurrir en nuestras vidas. Y Jesús toma las cosas con tanta calma, toma las cosas con tanta prudencia, toma las cosas con tanta sabiduría, toma las cosas con tanto reposo, que en verdad es tremendo todo lo que enseña la Biblia con respecto a esta situación en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10. En el versículo número 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús simplemente le dice a los apóstoles: los demonios se sujetan en mi nombre. Echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos, los paralíticos se levantaron. ¡Qué bueno! Versículo número 18 del capítulo 10. Y les dijo: yo veía
a Satanás caer del cielo como un rayo. No se regocijen, Lucas 10:20. No se regocijen de que los espíritus se os sujetan. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Con eso Jesús le está poniendo un punto final y está colocando el otro brazo de la balanza. Señor, los demonios se nos sujetan. ¿Quién no disfruta de la unción? ¿Quién no disfruta de ver a los enfermos siendo sanados? ¿Quién no disfruta de tener una célula, tener una casa de paz, de tener, un grupo familiar, de tener una congregación floreciente, almas salvadas, discípulos nuevos? ¿Quién no disfruta de vivir en prosperidad? ¿Quién no disfruta de la gloria de Dios? ¿Quién no disfruta de las bendiciones del Señor? ¿Quién no disfruta de la victoria de Dios? El gran problema es que el adolescente espiritual coloca su mirada solo en la unción, coloca su mirada solo en la experiencia, coloca su mirada solo en la respuesta de Dios, coloca su mirada en lo efervescente del ministerio. Y Jesús le dijo a los discípulos, eso es importante, pero más importante es que vuestros nombres estén escritos en el libro de el Cordero de Dios. Es importante las experiencias, son importantes las manifestaciones gloriosas, son importantes las revelaciones, son importantes para un ministro, para un líder, para un discípulo, la manera como Dios obra, la manera como Dios actúa, pero eso no es lo más importante, eso no es lo determinante, eso no es la clave absoluta del éxito en el ministerio. Lo más importante es ir creciendo en carácter, ir creciendo en madurez, ir creciendo en la fe, ir creciendo en el compromiso, en la santidad, en la obediencia, en la sujeción, en el reconocimiento a las autoridades espirituales. Si nuestro énfasis es solo la unción, es solo la presencia, es solo el mover de Dios y los milagros, podemos con el tiempo desenfocarnos de tal manera que nos olvidamos del Dios que hace los milagros y pensamos y concluimos que somos nosotros quienes lo hacemos. Por eso no podemos quedarnos estancados en la adolescencia espiritual. La segunda etapa donde Dios interviene para formar nuestro carácter la llamaríamos la etapa de la preparación. ¿Qué significa la etapa de la preparación? Es el momento donde Dios comienza a tener un trato más particular, un trato más fuerte, un trato más poderoso, un trato más íntimo con nosotros. Moisés fue llamado a ser el libertador de Israel. La primera actividad, la primera manifestación de Moisés, su primer compromiso ministerial, la primera vez que Moisés pone en ejercicio el don, el ministerio y el llamado que Dios le entrega, ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Moisés considera la oportunidad para ejercer el ministerio y desarrollar el llamado que Dios le ha hecho. Inmediatamente se levanta contra el egipcio, lo asesina, sepulta su cuerpo en las arenas y luego se va. Al tiempo se descubre que Moisés ha cometido un asesinato. Inmediatamente tiene que salir huyendo. Ha sido llamado, ha sido ungido. Note usted como Moisés en la etapa de la adolescencia espiritual, del impulso carnal, quiere ayudar a Dios, quiere ayudar el llamado, quiere ayudar al Espíritu Santo y él toma la justicia por sus propias manos. Esa situación Dios la aprovecha. ¿Por qué? Porque cuando hay un llamado, cuando hay una encomienda, cuando el Señor te coloca en las manos un don, una gracia, una unción, Dios no va a descansar ni va a cesar hasta procesar tu vida, cambiar tu vida, transformar tu vida y que tú te conviertas en un instrumento fiel, en un instrumento digno de fianza, en un instrumento digno de confianza para que Él pueda hacer la obra que Él ha determinado hacer con tu vida. Moisés tiene que huir, pasa 40 años en las montañas de Madián, en el desierto.
es procesado, ahora está fuera de la corte del faraón, de las comodidades, la holgura, la solvencia, la prosperidad. Ya no disfruta de los manjares de la mesa del faraón, ya no viste de lino fino, ya no es aquel hombre refinado, aquel hombre que tuvo acceso a la mejor educación de la época, a las mejores escuelas, a los mejores maestros. Ya es un hombre procesado. 40 años después, el Señor se le aparece en la zarza ardiendo, Éxodo capítulo número 3, y Moisés regresa al faraón de Egipto. Ya no regresa solo, no regresa con intenciones de matar a ningún egipcio, no regresa con intenciones de tomar la justicia por sus propias manos, ya no regresa con aquel ímpetu, con aquella emoción, ya no regresa con aquel fervor, con aquel impulso almático carnal. Ahora es un hombre maduro, ahora es un hombre procesado, ahora es un hombre que ha sido tratado por el Señor, ahora es un hombre de fe. Esta etapa de la preparación es una etapa necesaria y todos la vamos a vivir. En la etapa de la preparación, Dios tratará contigo de diferentes formas y diferentes maneras. El Espíritu Santo me indica que suelte esta palabra para muchas personas que nos están viendo a través de este canal. Las situaciones que tú estás viviendo en tu vida, los momentos de necesidad, los momentos de aflicción, los momentos de quebrantamiento, los momentos de persecución, los momentos de oposición, el ser un líder incomprendido, el ser una líder incomprendida, el ser un discípulo, una discípula incomprendida aún en medio de la iglesia, aún en medio del ministerio, aún en medio de tus compañeros y de tus colegas ministeriales, aún en medio de los discípulos a quienes atiendes, a quienes bendices, a quienes alientas, a quienes ayudas, a quienes apoyas. Es parte del proceso de la preparación. Si hoy estás viviendo un momento difícil, si hoy estás atravesando por una situación complicada económicamente hablando, si hoy te sientes entre la espada y la pared en estrechez y te preguntas, te cuestionas, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, te he servido toda la vida, me he dedicado a ti, me he entregado al ministerio, no me he negado en hacer aquello que tú me encomendaste hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Señor, ayúdame. Señor, háblame. Si estás experimentando toda esta serie de situaciones, te felicito. Bienvenido a la escuela de Dios. Bienvenido al proceso de Dios. Bienvenido, hermano, hermana, líder, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, salmista, adorador, intercesor, líder juvenil, líder en algún departamento de niños. Bienvenido a la etapa de la preparación de Dios. La etapa de la preparación es el tiempo en el cual, con el paso de los años, aprendes a mirar a Dios, aprendes a confiar en el Señor, aprendes a descansar en el Señor, aprendes a poner tu mirada más en Dios y menos en los hombres, aprendes a colocar tu fe y tu confianza en la palabra de Dios. Te vuelves un hombre y una mujer dependiente total y completamente al 100% del cielo, de las promesas, de la palabra. No te importan las críticas, los ataques, los señalamientos. Eres una persona 100% comprometida con la visión de la casa donde estás. Eres una persona comprometida 100% con la visión de tus autoridades espirituales. Eres fiel en la casa donde te desenvuelves. Eres responsable en las asignaciones que se te entregan. Haces más de lo que se te pide. Así que la etapa de la preparación ministerial no es una etapa fácil. Es la etapa donde la mayoría de los ministros abortan, abandonan, no soportan, no aguantan. Es la etapa donde la mayoría de los líderes deciden lamentablemente soltar el compromiso, abandonar el llamado, soltar la visión. Es el tiempo
donde lamentablemente hay momentos en los que pensamos o en los que creemos que nos equivocamos de llamado, nos equivocamos de ministerio y que verdaderamente Dios no nos llamó a hacer lo que estamos haciendo. Esta etapa de preparación es una etapa muy dura, es una etapa muy fuerte. Por allí pasó Moisés, Jeremías, pasaron los profetas, Isaías, el profeta Ezequiel. Por allí pasó el propio Señor Jesucristo, Abraham, los apóstoles, los reformadores, todos los grandes predicadores con grandes ministerios del siglo pasado y del siglo actual. Todos tenemos que vivir la etapa de la preparación. Es el tiempo donde el oro es refinado. Es el tiempo donde nuestra vida es procesada fuertemente por el Señor. Es el tiempo del desierto, es el tiempo de la soledad, es el tiempo donde en medio de las multitudes nos sentimos muchas veces solos, aislados. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro hermano David Moreno, full sintonía. Saludos a nuestra hija Marisol Guerrero de Aponte, a nuestro hermano José Aponte, allá en Paraguay. Saludos a nuestro hijo José Montilla, a Bexidis, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando entonces del carácter de un líder en tiempo de crisis y estamos ya cerrando este tema con esta lección número 6. Estamos hablando de las etapas donde Dios va formando la manera, el proceso, la metodología, las estrategias que Dios utiliza para formar el carácter de un hombre y de una mujer. La primera etapa es la etapa de la adolescencia espiritual. Somos gente impetuosa, nadie nos detiene, nadie nos para. Queremos ganarnos el mundo para Jesucristo, pero no tenemos la formación, no tenemos la experticia, no tenemos el conocimiento, no tenemos el balance y el equilibrio necesario. Dios no puede correr riesgos y no va a permitir que durante muchos años estemos en la etapa de la adolescencia espiritual. Luego viene la etapa de la preparación. Es la etapa fuerte, es la etapa donde la temperatura comienza a aumentar. ¿Por qué la etapa de la preparación es tan importante y tan necesaria? Porque si tú logras pasar la etapa de la preparación, si tú logras vivir la etapa del desierto, si tú logras pasar por el curso de la preparación, de allí saldrás convertido en el hombre y en la mujer a la que Dios va a usar, sobre quien Dios va a derramar su gloria, sobre quien Dios va a derramar grandes niveles de unción, sobre quien Dios va a depositar, va a invertir sabiduría, dones, talentos, mantos ministeriales, puertas abiertas, naciones de la tierra, riquezas extraordinarias sobre abundancia, porque el proceso de la preparación te capacitará para que nada de lo que Dios coloque en tus manos se vaya a perder. ¿Qué nos toca hacer en la etapa de la preparación? No desesperarnos, no angustiarnos. Si usted es un ministro, si usted es un siervo, si usted es un discípulo, una discípula, si usted es un pastor, si usted está en el ejercicio del ministerio y me está viendo en este momento, déjeme decirle de parte del Espíritu Santo que Dios está hablando a su vida. Dios está trayendo respuestas a sus preguntas. El Señor está trayendo respuestas a sus inquietudes espirituales. El Señor está ministrándole hoy una palabra a través de este recurso y a través de este video. No se desespere en la etapa de la preparación. No pierda la fe en la etapa de la preparación. No pierda la paz en la etapa de la preparación. Es una etapa necesaria. Su alma tiene que ser procesada. Su vida tiene que ser procesada. Usted tiene que dejar de ser una persona almática, sentimental, inmadura, frágil, vulnerable. Usted tiene que dejar de ser una persona que depende de lo que otros dicen, de lo que otros hacen. Usted tiene que dejar de ser una persona que necesita una palmada en la espalda, que alguien lo has hecho. Usted tiene que ser una persona sana, con una estima fuerte, con una estima sólida. Usted tiene que ser una persona visionaria. Si otros le apoyan o no le apoyan, le adversan o están con usted,
Si alguien le persigue o si alguien está en oposición, usted tiene que ser fiel al llamado, a la visión, a la encomienda y a la asignación ministerial que el Señor le entregó. No es una etapa sencilla, es una etapa de dolor, es una etapa de lágrimas, es una etapa difícil, es una etapa donde perdemos mucha gente, es una etapa donde los que dicen llamarse amigos nos abandonan, es una etapa donde hay momentos en que sentimos que el cielo está de bronce, que Dios se aleja de la escena, que no responde a nuestras oraciones, nuestra propia familia se convierte en esos momentos en adversarios del llamado y de la visión. Quienes aspirábamos o esperábamos que nos apoyaran incondicionalmente no lo hacen, la gente nos abandona y nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo mal. Dios está procesando nuestras vidas. Esta etapa de preparación la vivió nada más y nada menos que Gedeón. Los madianitas iban a invadir el pueblo de Israel y Gedeón se rodeó de 32,000 soldados valientes para ir a la guerra. Y Dios le dijo, es demasiada gente. Usted conoce esta historia. Así que Dios probó a los 32,000 soldados y le dijo a Gedeón, los que tengan miedo de ir a la guerra, que regresen a sus casas con sus familias. Y nada más y nada menos que 10,000 soldados se fueron. Y luego vino una segunda prueba donde a Gedeón le quedaron simplemente 300 soldados. Así que nos podemos dar cuenta en medio de todo esto que ejército sumamente numeroso de aproximadamente 135,000 soldados enemigos contra 300 soldados era una desproporción matemática sumamente grande, sumamente inmensa y tremenda. En la primera prueba 22,000 soldados se fueron y en la segunda prueba se retiran 9,700 soldados y Gedeón se queda con 300 para enfrentar 135,000. Esa etapa de preparación no es fácil. Jesús vivió la etapa de la preparación. Judas le traicionó y le vendió. Pedro le negó. Los apóstoles lo abandonaron. En la cruz se sintió solo, pero nunca dejó de hacer aquello que Dios le llamó a hacer. Finalmente está la etapa de la madurez espiritual. ¿Qué es la etapa espiritual? Es la etapa donde tú te vuelves confiable para Dios. Es la etapa donde tu corazón está sano. Es la etapa donde lo que haces no lo haces por envidia, no lo haces por orgullo, no lo haces por competencia, no lo haces por demostrarle a otros que tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Es la etapa donde con gozo, con alegría, con amor, le sirves al Señor, aunque estés frente a una multitud o aunque estés pastoreando, evangelizando o estés consolidando y discipulando a una sola persona. Es la etapa donde aprendemos aquel secreto del cual habló Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. Sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. En todo y por todo he sido enseñado por el Señor. Es la etapa donde los éxitos no te nublan la mente, los éxitos no te nublan el corazón. Es la etapa donde aprendes a darle gracias a Dios. Es la etapa donde aprendes a amar a la gente, no por interés ni por lo que puedas, ni por los beneficios que puedas obtener de la gente. Es la etapa donde sirves a Dios con humildad, donde sirves a Dios sin esperar nada a cambio. Es la etapa donde las puertas se abren para ti y tú reconoces que es Dios y la gracia del Señor que están contigo. Es la etapa donde tu corazón está totalmente liberado de la gente, donde no eres esclavo de las opiniones, no eres esclavo del punto de vista, no eres esclavo de lo que la gente dice, de lo que la gente hace, de lo que la gente deja de decir o de lo que
que la gente deja de hacer. Es la etapa donde tu hogar está en orden, tu hogar está en paz, donde aprendes a convivir con tus hijos, donde tienes un espíritu perdonador, un espíritu restaurador. Es la etapa donde para ti lo material, las cosas terrenales de este mundo ya no tienen la importancia que tenían anteriormente. Es la etapa donde tu liderazgo y tu ministerio llegan a un punto donde para ti servir es lo más importante. El ser servido, el que otros te reconozcan, el que otros hablen bien de ti, el que otros te apoyen, el que otros te respalden, el que otros te visiten, te tomen en cuenta, te escriban por teléfono, te llamen, el que otros te tengan quizás en muy alta estima, ya eso no interesa, porque todos esos sentimientos, todas esas emociones han sido llevadas a la cruz, han sido crucificadas con sus pasiones y con sus deseos. El éxito no es lo más importante en la etapa de la madurez. El ser famosos no es lo más importante. El tener una agenda repleta de actividades no es lo más importante. Las críticas y los ataques ya no nos hacen daño. Por el contrario, oramos por nuestros enemigos, amamos a los que nos persiguen, bendecimos a los que nos maldicen, hacemos de la Biblia, hacemos de la palabra de Dios, hacemos de lo que está escrito una regla para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestra conducta. Acompañamos a la gente en su dolor, lloramos con los que lloramos, nos gozamos con los que se gozan. Al caído le extendemos la mano, le damos oportunidades a los que han fallado, incluso a los que un día nos traicionaron. Sin embargo, dejamos una puerta abierta de reconciliación y una puerta abierta de restauración. Esa es la etapa de la madurez y es la etapa donde Dios nos quiere llevar a todos como líderes, a todos como ministros y a todos como discípulos. Nadie podrá saltar el proceso, nadie podrá acortar el proceso, nadie podrá desviarse de este proceso. La etapa de la adolescencia espiritual, la etapa de la preparación y la etapa de la madurez. Cuando llegamos a la etapa de la madurez, estamos listos, estamos preparados, estamos en condiciones óptimas, somos una buena tierra. Todo lo que el Señor siembre, todo lo que el Señor coloca, todo lo que el Señor trae, todo lo que el Espíritu Santo nos entrega, va a dar fruto al 100%. Así que si hoy estás en la etapa de la adolescencia espiritual, eres de una manera muy impetuoso o impetuosa, eres una persona que todo lo quiere hacer a la fuerza, todo lo quiere hacer de una manera, muy arrebatada, eres una persona que quiere imponer su voluntad sobre la gente. Cuando predicas, utilizas el púlpito para lanzar algunas indirectas directas a la gente, no guardas secretos, eres una persona que siempre busca el desquite, la venganza, siempre procuras de alguna manera tomar la justicia por tus manos. Recuerda, esa etapa va a pasar. Recuerda, esa etapa debe quedar a un lado. Recuerda que esa etapa debe ser superada. Dios te va a llevar a otra etapa, la etapa de la preparación, la etapa del quebrantamiento, la etapa donde el oro pasa por el horno de fuego y las impurezas son limpiadas y quitadas, la etapa del quebrantamiento del alma, la etapa donde los golpes, donde las heridas, donde el desierto, donde el calor, el hambre, la necesidad, la traición, la etapa donde la crítica, la etapa donde el abandono nos golpea tan fuerte, nos hace llorar, nos quiebra en pedazos y nos preguntamos ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo todo esto? Porque Dios necesita prepararte para algo superior. En la etapa de la madurez, esos mismos problemas, esas mismas luchas y esas mismas crisis ya no te detienen. Ya no eres un niño inconstante, ya no eres un creyente, ni un líder, ni un ministro almático.
Ya no eres una persona que se deja gobernar y arrastrar por lo que sientes, por lo que piensas. Ya no andas en la vida deshojando margaritas. Sabes perfectamente que tu vida está escondida en Cristo y que lo más importante del mundo y tu éxito más grande no es hacer cosas, es hacer exactamente lo que el Señor te ordenó y te encomendó hacer. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Te invitamos el día domingo a las 10:30 de la mañana a nuestro servicio online. Reúnete con tu familia. Avísale a todos tus contactos que el domingo a las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela, estaremos saliendo en vivo con nuestro servicio dominical. Y el día lunes, en el horario de la mañana, continuaremos con la escuela de discipulado de reino, hablando de temas que tienen que ver con el ministerio, tienen que ver con el llamado, tienen que ver con el liderazgo, tienen que ver con tu vida como discípulo o como discípula del Señor. Gracias por habernos acompañado. Al final estará nuestra dirección para que te suscribas a nuestro canal de YouTube totalmente gratis. Hay personas que se suscriben a miles de canales de YouTube en toda la red, donde simplemente tienen acceso a recetas de cocina, recetas de repostería, talleres de carpintería, cursos de mecánica, pero cuando se trata de suscribirse a canales cristianos para ser edificados y alimentados por la palabra de Dios, la gente brilla por su ausencia. Si tú deseas ser parte de nuestros suscriptores, suscríbete en el nombre de Jesús de Nazaret. Comparte este material con aquellos que lo necesitan. Y si tú eres un pastor, eres una pastora o estás en el ejercicio del ministerio pastoral o lideras algún grupo, puedes utilizar este material en la consolidación y el discipulado de las personas que están bajo tu cobertura y tu tutela. Dios te bendiga mucho. El Señor siga añadiendo sabiduría a tu vida. Nos encontraremos el domingo a las 10:30 de la mañana y el lunes, muy temprano por la mañana, continuaremos con nuestra escuela de discipulado de reino. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.